Buenas tardes, profesoras y compañeros. A mi grupo le tocó el tema de los trastornos cognitivos. En esta primera parte, Sharon, Flavia y yo, Ana Belén, les hablaremos sobre la discapacidad leve y moderada. La CIE-11 define a los trastornos del desarrollo como un grupo de afecciones etiológicamente diversas que han sido originadas en el periodo de desarrollo de una persona y que se caracterizan por un funcionamiento intelectual y comportamiento adaptativo significativamente menor al del promedio. Así, las personas que presentan este tipo de trastorno se encuentran dos o más desviaciones típicas por debajo de la media, esto de acuerdo a pruebas estandarizadas y administradas individualmente. Si es que no se dispone de este tipo de pruebas, el diagnóstico de estos trastornos requiere que se dé una mayor confianza en el juicio clínico y que se tenga como base una evaluación apropiada de indicadores comparables del comportamiento. El DSM-5, por su parte, define a los trastornos de desarrollo intelectual como un trastorno que empieza en el periodo de desarrollo y que genera que las personas que lo padecen presenten limitaciones en el funcionamiento intelectual y en el comportamiento adaptativo en los ámbitos conceptuales, sociales y prácticos. Es importante recalcar que en ambos manuales se plantea que este trastorno presenta diversos niveles de gravedad, los cuales son la discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Sin embargo, en esta presentación solo se abarcarán los niveles leve y moderada. Respecto a las señales de alerta que se deben tener en cuenta para realizar el diagnóstico de discapacidad leve o moderada, en general se debe tener en consideración si es que el niño quizás se distrae muy rápido, si le cuesta concentrarse o prestar atención al realizar tareas específicas, quizás si sus movimientos o la manera en la que habla es lenta. También ver si es que le falta destreza al momento de realizar las actividades escolares o cuando se encuentra jugando. Prestar atención a su actitud, quizás si no es muy activa, si es alguien que quizás se muestra indiferente. Asimismo, ver si presenta dificultades al momento de interactuar o comunicarse con sus familiares o niños de su edad. Asimismo, prestar atención a si quizás se tarda más tiempo en lograr actividades de la vida diaria como higiene personal, control de esfínteres, vestido, etcétera. Y también ver si es que hace berrinches frecuentemente. Con respecto a los criterios diagnósticos, la CIE-10 plantea que los grados de retraso mental se estiman mediante test de inteligencia estandarizados y son complementados con escalas que miden la adaptación social dentro de un entorno determinado. Se menciona que las capacidades intelectuales y de adaptación social de la persona pueden cambiar en el tiempo. Por ello, el diagnóstico se debe basar en los niveles de funcionamiento presentes en un momento dado. El manual plantea cuatro subdivisiones que se utilizan en conjunto con las categorías F70 a F79. Ello para identificar la gravedad de deterioro de comportamiento. Estos niveles son los siguientes: que existe un mínimo o ningún deterioro del comportamiento, que existe un importante deterioro del comportamiento que requiere atención o tratamiento, que existen otros deterioros del comportamiento y que no se tiene ninguna referencia al deterioro del comportamiento. Con respecto al DCM-5, el criterio A plantea que el individuo debe presentar deficiencias de las capacidades mentales generales y que éstas deben ser confirmadas mediante la evaluación clínica y las pruebas de inteligencia estandarizadas. El criterio B plantea que el individuo debe presentar deficiencias de comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento y que los estándares del desarrollo de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Además, sin un apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el comportamiento en una o más actividades de la vida cotidiana del individuo. Finalmente, el criterio C plantea que el inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas que presenta el individuo se dieron durante la etapa de desarrollo. Con respecto a la discapacidad leve, en el dominio conceptual se plantea lo siguiente. En los niños y adultos existen dificultades en el aprendizaje de aptitudes académicas. Con respecto a los adultos, hay una alteración del pensamiento abstracto, función ejecutiva, memoria a corto plazo y el uso funcional de aptitudes académicas. En el ámbito social, la comunicación, la conversación y el lenguaje son inmaduros para su edad. Hay dificultades de regulación emocional y comportamental y hay una poca comprensión del riesgo en situaciones sociales, ya que su juicio social es inmaduro, por lo que corren el riesgo de ser manipulado por otros. En el dominio práctico
estos individuos pueden requerir ayuda de otros para completar tareas complejas. Los adultos en el ámbito competitivo de su trabajo no necesariamente van a destacar por habilidades conceptuales. Con respecto a la discapacidad moderada, en el ámbito conceptual, en los niños el progreso es lento y se da a través de los años. En adultos las aptitudes se encuentran en un nivel elemental y requieren de ayuda. En el ámbito social se notan las diferencias frente a pares por el comportamiento social y la comunicación. Y si bien pueden tener relaciones amicales, va a existir una dificultad de percibir e interpretar señales sociales. Y en el ámbito práctico, uno se puede hacer cargo de sus responsabilidades, pero se va a necesitar ayuda para poder cumplirlas. Y además es importante tomar en cuenta que ese es un proceso largo de aprendizaje. Las preguntas relacionadas a la historia deben ser estructuradas en torno a tres ejes. Por un lado, respecto a los antecedentes, se pueden formular preguntas como si algún familiar ha tenido el trastorno o si la madre consumió alguna sustancia durante su embarazo, quizás si la madre tuvo alguna dificultad durante el parto o si el niño tuvo alguna lesión cerebral, ya que estas preguntas ayudarán a saber si es que su discapacidad se debe a algún factor congénito o alguna lesión, etc. Asimismo, respecto a las preguntas que hacen referencia a las señales de alerta y a los criterios diagnósticos, se podría formular preguntas como ¿a qué edad comenzó a manifestar los síntomas? Si tiene dificultades para prestar atención o si nota deficiencias en su comportamiento habitual, etc. Todo ello debido a que estas preguntas ayudarán al diagnóstico de la persona. Finalmente, respecto a las preguntas del contexto actual, se podría preguntar si el niño requiere asistencia personal o supervisión, así como saber cómo se desempeña en las actividades cotidianas, colegio, o ya que estas ayudará a saber cómo se desenvuelve la persona en su vida diaria y así poder hacer una intervención más integral. Ahora pasaremos a hablar sobre el trastorno específico del aprendizaje. Vamos a explicar sobre la definición, señales de alerta y criterios según el CIE-11 y el DSM-5. Los integrantes de este grupo son Valeria Villalobos, mi persona, Diany Sánchez y Francisco Castillo. El trastorno específico del aprendizaje es definido por el CIE-11 como el trastorno que se caracteriza por dificultades significativas y persistentes en el aprendizaje de habilidades académicas que pueden incluir la lectura, la escritura o la aritmética. El desempeño del individuo en la habilidad o habilidades académicas afectadas está marcadamente por debajo de lo que cabría esperar para la edad cronológica y el nivel general de funcionamiento intelectual, y da lugar a un deterioro significativo en el funcionamiento académico o laboral del individuo. Este trastorno se manifiesta por primera vez cuando se enseñan las habilidades académicas durante los primeros años escolares. No se debe a un trastorno del desarrollo intelectual, discapacidad sensorial, como la visión o audición, trastorno neurológico o motor, ni a la falta de disponibilidad de educación. Tampoco por la falta de dominio del idioma de instrucción académica o adversidad psicosocial. En esta línea, otras definiciones que ofrecen pediatras y neuropediatras consisten en la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar ahora sobre las señales de alerta. Si bien es cierto que no existe una lista exacta de las señales, hemos seleccionado 6 principales. La primera es la dificultad para leer o escribir o deletrear. Si bien cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje respecto a la escritura y lectura, se debe tener en cuenta en qué edad se presentan estas dificultades, ya que se estima que la edad ideal para el aprendizaje de lectoescritura es en torno a los 6 años. La segunda señal de alerta son los problemas para seguir instrucciones y para recordar lo que iba a decir. Gran parte del aprendizaje es seguir instrucciones necesarias para realizar una tarea o actividad de manera exitosa. Asimismo, respecto a la dificultad para recordar, pues el niño, cuando presenta este trastorno, tiene dificultad para concentrarse, y esto lleva a una serie de problemas cognitivos que se relaciona con la memoria. La tercera señal de alerta es le cuesta realizar sus tareas. Pues, te mencioné anteriormente, presenta dificultades para concentrarse. Y
Y como uno de los elementos principales es seguir las instrucciones, entonces de una u otra manera se va a ver afectada en el momento cuando el niño va a realizar sus tareas o sus actividades. Respecto a las dificultades para entender y recordar conceptos, eso también se ve influenciada por la dificultad al momento de recordar, cuando le pregunta o cuando le responden se queda callado o está muy confundido en la respuesta que va a dar. Respecto a esta señal, menciona que se siente frustrado o desmotivado, pues al tener esta dificultad para aprender, esto puede generar en el niño una frustración o desmotivación, sobre todo si observa que sus compañeros de estudio o en caso de que tengan hermanos, son capaces de realizar sus actividades sin ninguna dificultad e incluso pueden desarrollar más rápido que él. Entonces, como consecuencia de ello, el niño va a presentar esta frustración o desmotivación. Y por último están los problemas para mantenerse organizado. Siguiendo con la disposición, mi compañero va a exponer sobre los criterios según el CIE 11 y el DMS5. Bueno, en relación con los criterios diagnósticos, tanto el CIE 11 como el DSM5 hacen énfasis en los siguientes puntos. Primero, tiene que estar presentes uno de los siguientes 6 síntomas. Una lectura imprecisa o lenta y con esfuerzo de las palabras. Después, una dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Dificultades ortográficas. Dificultades con la expresión escrita. Esto quiere decir que les cuesta construir las oraciones y ensamblarlas. Se presentan también unas dificultades para dominar el sentido numérico, los datos y el cálculo. Y por otro lado también dificultades con el razonamiento matemático. También el individuo, sus aptitudes no corresponden con la edad que éste tiene. Y se presentan dificultades en el rendimiento laboral, el académico y en las actividades de la vida que este sujeto presenta. Por otro lado, se presentan dificultades en el aprendizaje, que empiezan en la etapa escolar, pero que no se manifiestan sino hasta que la tarea que está realizando el individuo supera sus capacidades. Y finalmente hay que decir que estas dificultades en el aprendizaje no tienen como causa otras discapacidades, digamos, intelectuales, visuales, o otros trastornos mentales o neurológicos. En cuanto a las preguntas de historia clínica, en un primer momento, para averiguar sobre los antecedentes, podemos preguntar si alguno de sus familiares ha sido diagnosticado con algún trastorno de aprendizaje, para poder indagar sobre sus antecedentes familiares. También podemos preguntarle a los padres si el nacimiento de su hijo fue prematuro, así como si éste ha sufrido algún traumatismo craneal, cerebral o alguna infección en el sistema nervioso. También sería importante indagar sobre si éste ha sufrido bullying o acoso escolar en el colegio. Para poder identificar las señales de alerta, podemos preguntar qué edad tenía el niño cuando comenzó a manifestar los síntomas. Así también, si es que éste presenta dificultad para realizar sus tareas o para organizarse. También es necesario indagar si al hijo le cuesta comprender algunos conceptos que le explican en clase y en casa, y que tal vez estos han sido manifestados por los profesores. Así también sería importante indagar si tiene dificultad para responder con rapidez en las clases, y si en casa han notado algunos cambios de humor, como frustración o desmotivación. Ahora, indagando el contexto actual, es necesario tener un reporte del rendimiento en la escuela. Así también, si es que los padres mantienen comunicación con los profesores para poder saber sobre su rendimiento escolar. Gracias, eso es todo.